concedido por la de Ciencias y Humanidades, así como de la propia Red Nacional de Arbitraje. Como ya es bastante conocido, este curso tiene por orientación formarlos para acceder al Registro Nacional de Árbitros del organismo supervisor de las contrataciones del Estado, por lo que sus competencias deben enfocarse en desarrollar, no todos en realidad, pero sí los espacios específicos en los cuales tenga incidencia en materia de contratación pública y derecho administrativo, no solamente el procedimiento, como ya lo hemos hecho notar en las diversas sesiones, con referencia final al tema arbitral. Es por ello que precisamente vamos a detenernos y, tomando en cuenta que tenemos un amplio espacio, vamos a retroalimentar la sesión. Siempre es bueno porque ya les he hecho conocer precisamente el alcance del derecho administrativo sobre esta pauta que significa pues la formación arbitral. Pasamos entonces las diapositivas en un primer espacio y vamos a las referidas a la de los principios. Estamos retroalimentando la sesión, dado que tenemos una sesión bastante larga, aprovechemos pues este espacio. Habíamos hablado precisamente que en lo relacionado a la función administrativa, tenemos pues un cúmulo diverso de expresiones de cómo trabaja la administración. Y quizás a ustedes les parezca reiterado o repetitivo, pero esto es importante, porque normalmente en las aulas universitarias, la forma clásica de identificar la actuación de la administración es con los actos administrativos, y no siempre es así. Hay otras formas, otras expresiones de la actividad administrativa, que es precisamente una de ellas, la formal, la más, no digamos la más importante, porque hay muchas otras, sino la que el espacio y tiempo, la teoría y la práctica le han concedido pues un lugar de preeminencia. Lugar de preeminencia que cabe acá decirles, no siempre es el que debería merecer. Lógicamente, dado que esto es una sesión específica, no vamos a sostener las razones por las cuales la actuación formal debería dejar el pedestal que la teoría y la práctica le han asignado. Independientemente de ello, hay que tener en cuenta que la actividad formal es la que se entiende, estructura las relaciones administrativas, para no hablar solamente de procedimiento, incluido el tema de las contrataciones públicas, obvio es. Ahora, ese interés, ese cuidado, ese esmero que siempre se le ha dado a la parte formal del tráfico administrativo o de la interacción administrativa o de las relaciones administrativas, se ha hecho con la intención, pues, de poder entender que puntualmente existen determinados institutos o elementos o datos básicos que son los que permiten la interacción con la administración. Precisamente dentro de la actividad formal se ha pretendido entender cómo es que la administración en sus relaciones con los particulares y también en el ámbito de las contrataciones requiere reglas normalmente inamovibles, no en todo caso es así, que se orientan a garantizar los propósitos de la administración. Por ejemplo, hemos podido apreciar a lo largo de estas sesiones académicas ese cuidado, esa especial dedicación que se pone a las reglas del procedimiento en materia de selección sobre el rubro de las contrataciones públicas. Y si nosotros nos detenemos a pensar un poquito extramuros de lo jurídico, vamos a darnos cuenta que las reglas, lo formal, lo ritual,
es necesario no solamente en el derecho, sino en nuestros actos humanos. Por ejemplo, el hecho de que paguemos nuestros impuestos a tiempo, y si lo hacemos a destiempo, que reconozcamos las multas o los procedimientos que nos sean pertinentes. El hecho de poder seguir una ritualidad cuando uno se levanta a desarrollar sus labores. El hecho de tener el cuidado de saber por qué calles uno camina y reducir en lo mínimo, ¿no?, el riesgo de poder aventurarse a a muchas otras, que pueden ser o no peligrosas, o poco recorridas o desconocidas para nosotros. Son datos que nos permiten establecer que lo formal es un dato básico al momento de interrelacionarse con la administración. Pero ahí no acaba el elenco de situaciones, porque puntualmente cabe corresponder que existen otras formas de actuaciones, como la material, esto es aquella de ejecución, y esto, por ejemplo, lo vemos en el ámbito de las contrataciones públicas con la llamada ejecución contractual. ¿Y qué es la actividad material? La actividad material son nada más y nada menos los hechos de importancia para el derecho administrativo y en específico para el derecho contractual y con mayor incidencia de interés para el arbitraje, para las cosas que van a ser solucionadas, a través de los cuales se ejecutan mandatos que pueden derivar o no de actuaciones formales o que por sí mismos resultan necesarios para poder, digámoslo así, encauzar, canalizar, reconducir, dar dinámica al tráfico administrativo o a las relaciones administrativas. Entonces, también existe un mundo más allá de lo formal en la administración. Existe, por ejemplo, también esta actividad coactiva que precisamente persigue que la administración pueda ver ejecutadas sus decisiones, y más que nada se liga con la ejecutoriedad, ¿no? En realidad la actividad coactiva se entiende como esta posibilidad que tiene el Estado de recuperar lo que le pertenece, para decirlo en palabras simples. Normalmente, el vínculo más inmediato con la potestad ejecutiva o con la potestad coactiva son el procedimiento de ejecución coactiva, que como es bien conocido, existe una regulación que así lo determina. Y miren lo que le voy a, bueno, discúlpenme la expresión muy chiclayana, ¿no? Cuando queremos decir atiendan y decimos miren. Y miren ustedes que en realidad el Estado, si ustedes revisan la ley 27.444, tiene un conjunto amplio dentro del espacio coactivo de formas en que se expresa este poder coactivo. La multa, por ejemplo, la compulsión sobre las personas, la propia ejecución coactiva, la ejecución subsidiaria y muchas otras herramientas. Pero miren qué interesante. De todas las herramientas de ejecutoriedad que tiene la administración como manifestación del Estado, curiosamente llama la atención, y no sé si ustedes se han dado cuenta, y los invito a que lo hagan, que a quien se le da más interés es a la actividad o potestad coactiva en sentido específico, o sea, la ejecución coactiva. Por el propio hecho de que la ejecución coactiva significan esos actos materiales, esos datos de traslado a la realidad de diversos mandamientos de la administración. Y el legislador regula con ley específica, o sea, ley con nombre propio, la potestad coactiva, porque sabe que la administración, si no se le pone cadenas, para decirlo simbólicamente, o por lo menos límites, para que no nos sintamos mal al decir cadenas, ¿no?, o restricciones, pueda ejecutar los mandamientos de la administración, pero sin perjudicar al ciudadano. Entonces tenemos la actividad formal, clásica, bastante conocida, bastante común, la actividad material o potestad de ejecución, ejecutoria. Tenemos la actividad coactiva
con sus variantes, y dentro de ella la propia ejecución coactiva. Tenemos la actividad cuasi jurisdiccional, que normalmente es entregada a ciertas administraciones, normalmente consejos u órganos colegiados o tribunales administrativos que solucionan controversias, conflictos entre dos administrados. Un ejemplo de actividad cuasi jurisdiccional, curiosamente, en contrataciones públicas, es la que realiza el Tribunal de Contrataciones del Estado, ¿no? A través, pues, como órgano del organismo supervisor de contrataciones del Estado. Y la labor, obviamente, de este Tribunal de Contrataciones del Estado es dirimir esas dudas, esas incertidumbres, esas cosas poco claras, para decirlo de manera menos técnica y didáctica, que se pueden presentar en el curso de las relaciones administrativas contractuales del Estado. Esto es el espacio en donde el Estado, requirente de bienes y servicios, manifiesta, declara, expresa, traslada al mundo real, o sea, a terceros, a las personas comunes, sean empresa o no, persona natural o jurídica, esa ansia, ese interés, ese cuidado, ese esmero, ese requerimiento de poder contar con bienes y servicios, porque se entiende que el Estado, siendo, curiosamente, ese gigante al cual se le achacan todos los males, ¿no? Porque también hay que decirlo, es también el campo preferido por quienes requieren brindarle sus bienes y servicios. Por eso, precisamente, en la sesión anterior yo les hablaba que, de cierta manera, las relaciones administrativas, con mayor énfasis en el caso específico suyo, las relaciones contractuales son una relación de amor y odio de la administración con el particular. Porque normalmente quienes achacan y equiparan todos los males del mundo bajo la figura del elefante blanco al Estado a través de la administración, son los primeros que precisamente, y discúlpame que lo diga, que creo que la palestra académica es un espacio siempre para, como dice la Biblia, abrirle los ojos ante el conocimiento, son los primeros que están atentos a bienes y servicios del mismo. Creo que esta pugna, para darles una idea de cuán gráfica es, esta pugna ustedes la pueden visualizar, o bueno, no es en realidad un verbo y por ende no debe expresarse, la deben percibir o evidenciar con esta pues lucha entre el Ejecutivo como cabeza de la administración y las empresas proveedores de difusión radial o televisiva. Entonces, para que ustedes vean cuán importante es que, digámoslo así, no matemos al mensajero, ¿no? Pero muchas veces hay situaciones que están más allá de lo extrajurídico y que ustedes irán comprendiendo también, porque muchas veces van a ver en el tema arbitral temas pues relacionados a problemas de ejecución de contratos de radiodifusión, problemas vinculados a prestación de servicios de telefonía, ¿no? Para darles una idea de cuántas empresas o sectores también tienen, por un lado, un resquemor fuerte con el Ejecutivo, sea quien sea, pero a su vez, ¿no?, un ansia de poder, pues, prestarle los servicios y, lógicamente, en el caso solo que hayan discrepancias irresolubles, poder acudir a arbitraje. Entonces, es bueno que también ustedes no solamente conozcan la parte académica de estos rubros, sino que de cierta manera la historia no contada de estas relaciones contractuales, ¿no? Estos pañitos, esta expresión de los pañitos sucios se lavan en casa, creo que no siempre aplica a la academia, porque la academia también tiene el espacio, claro, siempre con las palabras adecuadas también, porque no se trata de calificar a nadie, ¿no?, ni peyorativamente o en sentido beneficioso, sino con un sentido objetivo, de que se presentan estos inconvenientes en la actividad contractual. También tenemos la actividad sancionadora, precisamente que es el espacio que les recordaba en algún momento, vinculado pues a
la posibilidad que tiene la administración de poder sancionar estas conductas díscolas, esta falta de proceder, ¿no? Que normalmente podemos ver a través de los diversos veredictos del Tribunal de Contrataciones del Estado. Ahí precisamente les hacía conocer dos casos, en realidad, de dos casas superiores de estudios que han sido pues sancionadas por el Tribunal de Contrataciones del Estado respecto de servicios académicos que querían prestar a determinadas entidades, básicamente, si mal no recuerdo, la SUNAT, una de ellas, o ambas, ¿no? Y lógicamente los documentos que presentaron como soporte de la propuesta de prestación de bienes y servicios, estaba compuesto o estaban integrados documentos inexactos y que la administración ha llevado pues a sancionar a estas dos instituciones, ¿no? Lo cual revela puntualmente que la administración siempre está como celosa guardiana de la cosa pública, siempre está vigilante, no solo al principio de presunción de veracidad, sobre el cual ya habíamos aludido en diversos espacios, ¿no? Sino también cuando precisamente pues hay un descuido, hay una negligencia de el propio particular que debe pues enfocarse en proveer de los datos o documentos o información necesaria a la administración. Algo así como cuando los pequeños en casa, cuando son las 10 de la noche, recuerdan pues que tienen que llevar al día siguiente la cartulina a las 8 de la mañana, ¿no? Y de repente pues alguien se molesta, pero olvidaron preguntarle si tenían tareas pendientes, ¿no? Entonces, algo así también es el curso de la actividad sancionadora, que no solamente involucra, y ustedes lo van a evaluar también, no solo involucra a los propios prestadores de bienes y servicios, sino también a quienes permiten que estos prestadores ofrezcan sus bienes y servicios. Entonces, esos datos también vinculados a afectaciones del principio de presunción de veracidad, lo van ustedes a poder advertir. Ya les comentaba en algún momento, pues, precisamente, además de estas dos resoluciones del Tribunal de Contrataciones, sobre las cuales les comento que escribí hace poco, y espero que el trabajo sea publicado en un libro colectivo, el cual haré conocer en su momento. También se presentan casos, precisamente, en donde la administración no delinea, que también son parte de los temas que se llaman arbitraje, no delinea adecuadamente qué es lo que quiere, cuando requiere, cuando solicita, cuando pretende, ¿no? Cuando buscas acceder a bienes y servicios. Entonces, también esos son parte de los tópicos, los aspectos que normalmente también sirven de sustento a la labor arbitral. Damos un salto puntual, precisamente ya ahora a las fuentes, aprovechando este largo tiempo que tenemos para poder cerrar algunas brechas de conocimiento, y luego ya en este espacio amplio que tenemos, ingresamos pues ya a la parte que nos corresponde. A ver, vamos a la siguiente diapositiva, referidas a fuentes, por favor. Nos damos un salto olímpico. Aquí, fuentes. La siguiente. Ya habíamos señalado que en cuanto a fuentes, precisamente se entiende etimológicamente lugar o espacio de lo cual aflora algo. Y esta expresión pues tiene
varios sentidos, desde lo social hasta lo jurídico. En lo social, por ejemplo, decimos, cuando vemos a alguien contento, feliz, más proactivo que de costumbre, ¿no? Radiante, que puede ser varón o mujer o del género que ustedes estimen pertinente, porque ya en el mundo moderno ya no se pueden hacer diferenciaciones, ¿no? Y se respetan, obviamente. Y entonces le decimos, oye, ¿por qué esa actitud? Es que Juan, es que Pedro, es que María, o la persona que fuera, es fuente de esta alegría, ¿no? Entonces tenemos ya una referencia fuente como un cambio conductual. También la expresión fuente, por ejemplo, se emplea en el ámbito periodístico cuando el periodista investiga o advierte una situación que es de interés público. Y lógicamente puede o no, dependiendo del impacto que esto tiene en la comunidad, revelar o no su fuente. Entendiendo fuente como el origen de donde proviene la información, que se entiende, ojo, que no es corroborar al 100%, sino que está sujeta, como lo ha dicho el Tribunal Constitucional en la sentencia Magali Medina, sujeta a una alta probabilidad de verificación, o lo que los abogados en el ámbito técnico podríamos llamar veracidad. Entendido este último término como capacidad de algo de ser objeto de ser calificado como verdadero o falso. Entonces, eso implica la veracidad vinculada pues a la fuente periodística. Entonces tenemos fuente en el ámbito amoroso o afectivo o psicológico, fuente en el ámbito periodístico y entre muchas acepciones, porque este no es una clase de literatura ni vinculada pues al lenguaje, también tenemos la fuente en el ámbito jurídico. Y la fuente en el ámbito jurídico se entiende como aquel espacio donde se originan precisamente los fundamentos de determinada disciplina. Por supuesto, la ley 27444 es bastante visible cuando nos dice, pues, cuáles son esas fuentes del procedimiento. Pero antes de ello, hay que recordar que la regulación administrativa es bastante celosa para decir, como la canción, como una canción popular, ¿no? Establece que determinadas parcelas de sus actuaciones corresponden a la disciplina administrativa. Entonces, siempre el artículo 5º, inciso 1 de la ley 27444, reclama precisamente este espacio de autonomía vinculado al derecho administrativo. De hecho, en palabras más simples, el derecho administrativo dice, ¿no?, de aquí hasta donde alcanza mi mirada corresponde a todos mis territorios. Y ahí está el derecho sancionador, el derecho disciplinario, el derecho de infraestructura, el derecho de la sanidad y, por supuesto, el derecho de los contratos públicos, ¿no?, como se denomina en España técnicamente. Entonces, este aspecto es importante, por ejemplo, y ustedes quizás podrían elucubrar y decir, ¿y qué sentido tiene de que el profesor Alberto nos diga, pues, de que desde donde estamos hasta donde alcanzan nuestros ojos, así como lo hizo, así como fue la conversación entre León Simba y su papá, hasta donde dan mis ojos, corresponde al derecho administrativo? Porque ustedes van a ver que también parte de las controversias en materia de contrataciones públicas, así como en arbitraje, son las que se debaten en cuál es más importante. El contrato por sí mismo, las bases, los términos de referencia, el contrato primigenio, los contratos que se van generando, por ejemplo, con las famosas adendas,
la ley de contrataciones, su reglamento, las directivas o el Código Civil. Y aunque no lo crean, estas cuestiones que ya pareciesen que están resueltas hace tiempo, no lo están. Porque cada cierto tiempo hay diferentes percepciones que van precisamente debatiendo, generando, haciendo forado, no en la autonomía, sino en la forma de entender la autonomía del derecho administrativo. Entonces ustedes, por ejemplo, van a tener que analizar temas, y lo van a hacer de la mano de la doctrina, que se ha dedicado con especial empuje a estos aspectos, por ejemplo, Mario Castillo Freire, Osterlin Parodi, para darles algunos autores. Van ustedes a analizar, por ejemplo, el tema del principio de mutabilidad de los contratos. Cuando se lleva una controversia, ¿no?, a arbitraje y, por ejemplo, ¿no?, se diga el contratista: yo participé en procedimiento de selección X, firmé un contrato, estaba prestando ese bien, materia de contrato, obviamente, y por el hecho de darse nuevos eventos, nuevos hechos, se amplió el contrato con informe técnico legal, pero en el tránsito de la ejecución del nuevo contrato, o sea, de los contratos adicionales, ¿no?, adicionales entre comillas, porque se entiende que es un solo contrato, por el principio de mutabilidad del contrato, no solamente me requirieron ese bien en servicio, sino equivalentes. Y por otro lado, la entidad, muchas veces esto pasa en el espacio municipal, donde cambian pues por el propio mandato legal las autoridades, y las nuevas autoridades muchas veces no reconocen las prestaciones conexas o similares, y la entidad dice: un momento, yo le pedí X bien con X características en el contrato A, o sea, en el contrato primigenio, y con el paso del tiempo se generaron sucesivos contratos complementarios del anterior, pero se varió el objeto del contrato. Y entonces, para mí como entidad, el primer contrato cumplió sus efectos, o sea, ejecución contractual, cuando entregó el bien A. Y aquellos contratos que están sujetos al principio de mutabilidad del contrato, al no haber entregado un bien idéntico al original, o sea, un bien alternativo, se entiende que son contratos autónomos que no han sido afectados por el principio de mutabilidad del contrato. Entonces, esas cositas son las que ustedes van a ir analizando. Y lógicamente, en esos espacios, ustedes pues van a ir aterrizando, si cabe la expresión, en estas particularidades pues propias del derecho administrativo. Lo primero que van a rescatar es decir: un momento, como árbitro voy a identificar con un dron mental desde qué momento se generó la relación contractual, algo así como Simba y su padre cuando estaban en una montaña, y luego con este dron mental voy a identificar cuál es el límite hasta donde alcanza la actividad contractual. Entonces, esos temas también los van a ver en el aspecto arbitral, vinculado pues al carácter autónomo del ordenamiento jurídico. Y en cuanto a fuentes, en principio pues van a ir viendo lo que es lo relacionado a las disposiciones constitucionales, ¿no? Cualquiera de ustedes me podría decir: profesor, pero eso es fácil. Es fácil pues referirse a la libertad de contratar, es fácil referirse al pacta sunt servanda, es fácil referirse, ¿no?, a los contratos ley, es fácil referirse a la Constitución económica, lo cual no dejan de tener razón. Pero el debate, el análisis, el escrutinio
va a ser cuando podamos evaluar si es que determinadas anomalías en la ejecución contractual o en el espacio del procedimiento respectivo de selección, mal llamados procesos de selección, se presentaron controversias o aspectos que afectaron la Constitución. Y ya en este mundo, el Estado constitucional de derecho al cual nosotros todos pertenecemos, sabemos puntualmente que de modo objetivo la Constitución es la que desarrolla precisamente el ámbito de nuestras vidas en el mundo jurídico. Ya lo ha dicho el Tribunal Constitucional, por ejemplo, validando la constitucionalidad de la función arbitral, de la jurisdicción arbitral, en el famoso caso Cantuaria-Salaverry, que si mal no me equivoco, es la sentencia 6167 del año 2005, proceso de amparo. Entonces es un caso bien interesante entre la función o la actividad fiscal y la actividad arbitral. Y entonces el tribunal da los primeros pasos de esta consagración constitucional de la jurisdicción privada. Para que ustedes vean cuán importante es precisamente detenerse un momentito en el tema de fuentes, porque quizás en algún momento van a servirse de esta sentencia, entre muchas otras que las hay, con criterios variados, ¿no?, conforme a los contextos, y unas idas y venidas en el tema de la constitucionalidad de la función arbitral, que les van a servir de sustento a sus veredictos, a sus laudos, ¿no? Entonces, allí tienen un ingrediente muy relevante. Por otro lado, también ustedes van a tener que analizar, en cuanto sea pertinente, el nivel de comprensión de los tratados o convenios internacionales incorporados al ordenamiento jurídico nacional, ¿no?, que normalmente, si bien tienen una mayor fuerza de incidencia en el ámbito del trabajo o de los derechos humanos, no impiden que estos sean trasladados con especial cuidado al tema de la actividad contractual y, por supuesto, el espacio arbitral. Las leyes y disposiciones de jerarquía equivalente, ¿no? Ya habíamos dicho puntualmente que podemos ahí analizar o detener el escrutinio sobre cuál es la disposición que se respeta, ¿no? El Código Civil o la Ley de Contrataciones y su reglamento. Porque también hay temas arbitrales donde se debate, ¿no? ¿Qué aspectos de la Ley de Contrataciones son aquellos que el legislador no ha podido prever y que remite supletoriamente al Código Civil? ¿Y cómo es que el Código Civil, siendo un código privado, soluciona controversias que se entiende que son de derecho público? Entonces, esa suerte de esquizofrenia mental son las que también ustedes como árbitros van a solucionar, ¿no? Y van a poder diferenciar cuándo se aplica la ley de contrataciones, cuándo su reglamento y cuándo, lógicamente, el Código Civil. Uno de estos casos, entre muchos, siempre susceptible de ser llevado a arbitraje, son la denominada penalidad por mora y las otras penalidades. Porque aunque ustedes no lo crean, y déjenme decirlo, ¿no? Aunque ustedes no lo crean, pese a que el Estado se esfuerza, por ejemplo, uno de sus últimos esfuerzos ha sido la famosa certificación OCE por niveles, para, digámoslo así, en términos actuales, empoderar, ¿no? O sea, dar poder, dar cobertura, enfatizar el trabajo del órgano encargado de las contrataciones, el famoso OS, con estos famosos programas de especialización y habilitación estatal. Hay casos susceptibles de arbitraje, donde muchas veces no se sabe dibujar adecuadamente los términos de la penalidad por mora. O casos inclusive, que también llegan a arbitraje, donde no se sabe cómo determinar las famosas otras penalidades.
¿Y por qué? Porque en el mundo de las contrataciones, muchas veces como todo es tan ritual, tan repetitivo, tan poco dado a la dinamicidad del intelecto, los órganos encargados de las contrataciones, y aún más con grave error de los comités de selección, no perfilan adecuadamente, por ejemplo, y que son temas llevados a arbitraje, las otras penalidades. Y entonces, como estamos acostumbrados a buscar rapidito, ¿no? A encontrar todo ya servidito, y decimos, bueno, la penalidad por mora es por no cumplir a tiempo las prestaciones. Caramba, aquí no lo conoce, muy bien. Pero cuando se trata de las otras penalidades, los propios órganos encargados de las contrataciones, las áreas usuarias, o los comités de selección a veces no saben perfilar adecuadamente las otras penalidades. Y se encuentran con problemas que también son susceptibles, pueden ser sometidos a arbitraje, porque no sabemos utilizar adecuadamente la ley de contrataciones. Porque hay cierta resistencia de profesionales, y discúlpeme que lo diga, porque lo digo con una intención de construir, de mejorar, no lo digo con una intención peyorativa o de calificación negativa. Hay ciertos profesionales, como pasa en casi todas las disciplinas, que muchas veces valoran excesivamente la autosuficiencia y dicen, bueno, estos temas ya los sé, ya me capacité. E incurren precisamente en estos problemas que en buena cuenta son unos llevados a arbitraje, o si posiblemente también hubo digámoslo así, una cierta posibilidad de solucionar el entuerto, como decía Don Quijote, mediante la conciliación, lo hacen. Pero muchas veces también hay que recordar que hay espacios, hay aspectos de miles de soles y de dólares, dependiendo del tipo de contratos públicos que se han efectuado, en que la conciliación no lo soluciona el asunto. Entonces también ahí se requiere interpretar adecuadamente la ley. ¿Cuál es la que aplicamos? ¿No? La ley de contratación en su reglamento, las directivas, que es enteramente actividad administrativa, o el Código Civil, que es una legislación privada. Entonces, esos aspectos también ustedes lo van a ver. Y tienen que ahí saber diferenciar y saber ubicar en qué momento prima más la ley de contrataciones y en qué momento prima más el Código Civil. Entonces, esas cositas que parecen tecnicismo, cositas propias del aula universitaria que las aprendemos, ¿no? Bueno, porque el profesor tiene que ponernos nota, en la práctica son necesarias. Y son sutilezas que ustedes ya en su práctica, ¿no? Lo irán desarrollando y en algún momento dirán, tenía razón Alberto, cuando nos decía pues que estas cositas pequeñas que parecen no tener importancia, sí son relevantes para solucionar conflictos arbitrales, ¿no? Entonces, eso lo van a ver ustedes. Siguiente diapositiva. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ya. Nos vamos, por ejemplo, acá en lo que son los decretos supremos, los decretos legislativos, por ejemplo, ¿no? Y demás reglamentos o actividad reglamentaria, los siempre problemas que generan algunas modificaciones, ¿no? Por ejemplo, si ustedes recuerdan, en el periodo de pandemia, el gobierno del señor Vizcarra, como cualquier ciudadano, ¿no? Como cabeza del Ejecutivo, emitió diversos decretos a través de los cuales flexibilizaba ciertos requisitos para la provisión de bienes y servicios, básicamente el tema vinculado a la red vial nacional. Y entonces se generaron otros entrampamientos también vinculados a la ejecución de estas disposiciones jurídicas, ¿no? Recuerdo en aquel tiempo que estaba como asesor legal
y tenía competencia para ver tema de contrataciones y por ende algunas cuestiones vinculadas a arbitraje, la andanada de informes jurídicos que fui emitiendo para solucionar estos espacios en donde precisamente el Ejecutivo buscaba dar dinámica, ¿no?, atendiendo al estado de emergencia nacional y a la paralización de las actividades, del fomento de la actividad contractual en materia, pues, de infraestructura pública. Entonces, esos temas han generado y siguen generando, ¿no?, incontrolables problemas. Problemas que, por supuesto, como ya siempre se va a rescatar aquí, hay una alta probabilidad de que vayan, pues, a arbitraje y aún más de que sigan manteniéndose en arbitraje, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Ya vamos avanzando un poquito. Estamos haciendo una suerte de recordaris para quienes no estuvieron o para quienes quizás estuvieron un poquito distraídos, porque a veces estas cuestiones no son fáciles, e ingresar a una materia pues que lamentablemente en la universidad no salvo excepciones obviamente, salvo excepciones que son salvables, se le ha visto pues como un cursito más y luego tenemos que verla obligatoriamente como parte de nuestra formación. No es fácil. Como también a quienes, ¿no?, porque es entendible en este mundo moderno, en este mundo de cambios, para quienes muchas veces estamos presentes en los eventos, y también me pasa como alumno, ¿no?, mitad en el trabajo, mitad en el tráfico y mitad en la clase. Entonces, por eso el propósito, ¿no?, sano y creo empático hacia ustedes, de poder hacer una suerte de recordaris respecto de los temas que ya habíamos desarrollado, ¿no? Porque comprendo que es bastante dificultoso poder desarrollar muchas veces sesiones académicas cuando uno tiene la actividad privada, la actividad pública o la actividad que fuera encima nuestro, ¿no? También es fuente del procedimiento precisamente la jurisprudencia, la que va solucionando estos temas controvertibles, ¿no? Hay pronunciamientos, precisamente, que son los que van delineando aspectos referidos a las contrataciones. Y acá, ojo, con la expresión jurisprudencia, pretendo ir más allá, cuando dice jurisprudencia de los tribunales, de los jueces, de las autoridades jurisdiccionales, para entender la jurisprudencia o la posición, ojo, generada por los árbitros. Ya ustedes conocen muy bien, tanto como yo, que el Estado hoy se está esforzando por acotar el principio de publicidad de los laudos arbitrales. Curiosamente, dada la amarga experiencia, y discúlpeme que la diga, porque creo que nuevamente la academia también es buena, es el espacio propicio para saber cultivar una ética del arbitraje, ¿no? Los casos, pues, amigos, los amigos de la construcción, si mal no me equivoco el nombre, ¿no?, o el Club de la Construcción, disculpen, ¿no? Son espacios, son casos en donde uno ve los límites de los arbitrajes. O sea, el hecho, ojo, de que el árbitro también, ojo, ¿no? Y lo digo con buena intención porque creo que ustedes están apostando para hacer la diferencia. El hecho de que también no solo los servidores públicos, no solamente los funcionarios públicos de los que dependemos del Estado en ciertos tiempos, porque me dedico a diversas actividades, incluida la actividad pública o privada, sino también los árbitros nos vemos sujetos a tentaciones. Estamos ahí al filo de la navaja a veces en esos temas, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, y de repente ustedes han de tener conocimiento, esta buena andanada que tiene ahora el Ministerio de Transportes y Comunicaciones con su procurador público en los casos vinculados al Club de la Construcción, ¿no? Y siempre se ha dicho, pues, el Estado es un mal administrador porque pierde, entre muchas cosas, los arbitrajes. Oye, pero un momento, yo siempre he sacado cara por el Estado porque al final el Estado somos todos, ¿no? Quienes juzgan al Estado muchas veces lo ven como un ente lejano, pero en realidad el Estado somos todos nosotros, porque figurativamente decidimos en algún momento de nuestra historia tener un pacto social
y decantarnos por la independencia y la fundación de un Estado, el Estado peruano. Y al final el Estado somos nosotros, aunque estudiemos en un colegio particular, aunque estudiemos en una universidad privada, al final el Estado somos todos nosotros. Porque de la buena marcha de las prestaciones del Estado depende nuestras vidas. Lógicamente, y yo siempre tengo esta vena a veces muy, muy crítica y creo que con justicia lo digo, ¿no? Estamos acostumbrados a ese viejo estribillo de decir, cuando se trata del Estado todo es malo, cuando se trata del Estado todo pierde. El Estado no sabe administrar. Un momento, el Estado es dirigido por personas, por sujetos como nosotros. Bueno, hasta donde nuestra existencia nos permita ser de carne y hueso, no sabemos el futuro. Y lógicamente creo que, porque vale la pena rescatar las cosas buenas de la vida, ¿no? El profesor Ortiz, que es el procurador público del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, demuestra que el Estado sea bueno o malo no depende del Estado mismo, sino depende de la persona que está en el Estado. Si ustedes recuerdan, hace un largo tiempo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones era uno de los, precisamente de las administraciones que más perdía arbitrajes. Hoy, si ustedes hacen un breve recorrido por su LinkedIn, van a ver que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones está recuperando ingente dinero respecto de arbitrajes, ¿no? Por eso vuelvo a invocarles a ustedes la ética en el arbitraje, porque no todos los arbitrajes se realizan con un propósito correcto. Es igual que los procesos judiciales. Nosotros en el Perú, y le causa sorpresa a muchos amigos en el extranjero, cuando me decían, en el Perú tú puedes insultar a alguien y iniciarle un proceso judicial. O de la nada puedes iniciar un proceso judicial. Sí, es verdad. En otros países hay algunos requisitos, algunos, digamos, límites o candados, para decirlo de repente de una manera poco elegante, para utilizar el órgano judicial. También en el Perú, como las mejores familias, como dicen los mexicanos, también el arbitraje es utilizado con un propósito denostable. Por ello yo los invoco y creo que no dudo de que estén aquí por casualidad, bajo mi dirección, para buscar arbitrajes correctos, o sea, para buscar que sea el Estado, o sean los contratistas, o terceros, o adjudicatarios, o postores, quienes lleven el asunto arbitral, resuelvan las cosas como son, ¿no? Acá no se pide, pues, que seamos más papistas que el Papa, sino que actuemos conforme a ese pequeño Pepe Grillo que cada uno de nosotros tenemos, porque en realidad, ustedes lo saben, han sido niños igual que yo, Pepe Grillo pues es la alegoría de la conciencia, ese pequeño bichito que está dentro de nosotros, ¿no? Y que lógicamente no es que nos dice qué hacer, sino que nos va dando algunas pautas sobre qué cosas o qué decisiones tomar o no tomar. Y ustedes, y obviamente aquí voy a reservarme los nombres, saben también que muchos árbitros pues han pasado por prisión preventiva, ¿no? Entonces quizás esa es la parte en la que, digámoslo así, no se habla, ¿no? Porque qué feo, ¿no? O sea, algo así como que, oye, no hablemos de los árbitros que han estado con prisión preventiva porque qué feo, ¿no? O sea, no, es que son tal cual, no, es una cosa vedada, no hables de ello. No, es que debemos de hablar, amigos, y no con una mala intención, vuelvo a decirlo, sino con el hecho de saber no ceder a esos empalagos, ¿no? Que implica el poder. Porque, ojo, el árbitro, queramos o no queramos, dada la importancia que tiene para solucionar conflictos, ya es jurídicamente calificado como un funcionario público. Ustedes saben bien que un árbitro está obligado por acción del Estado, a emitir su declaración jurada de bienes y rentas, ¿no? De decir, oye, mira, yo tengo esto cuando empiezo como árbitro y yo tengo esto pasado X tiempo. ¿Por qué? Porque lo que busca el Estado también es que el árbitro no se contamine, ¿no?
Entonces, yo los invito, y por eso creo que la universidad y la Universidad de Ciencias y Humanidades y la Red Nacional de Arbitraje han tenido la delicadeza de invitarme, no creo que haya sido casualidad, de también poder darles un poquito de pastilla de la conciencia. La ética es cara, yo lo veo así, la ética es cara. Y les digo que la ética es cara porque las tentaciones abundan en todo ámbito. Sea que tú ejerces la actividad privada, sea que tú ejerces la actividad pública, sea que seas árbitro, sea que seas juez, sea que seas procurador, asesor legal, secretario técnico, órgano encargado de las contrataciones, comité de selección, alcalde, regidor, presidente, gobernador regional, lo que fuera, en todas partes del mundo. La ética es cara porque cuesta mantenerla, porque cuesta conservarla, ¿no? Y la verdad, y ustedes lo saben bien, hay muchos profesores de derecho a los cuales pues uno los tiene en alto, ¿no? Es algo así como Rafiki cuando lo tenía el pequeño Rey León arriba, ¿no? Y lo mostró a toda África, ¿no? Como el rey de la selva, el Rey León. Algo así también son los profesores de derecho, ¿no? Sea que estén en las aulas universitarias o no. Y lógicamente uno crece, como toda parte de nuestro progreso humano, a la sombra de ellos. ¿Quién en algún momento no ha querido ser los Sterling Parodi? Para darles una idea. ¿Quién no ha querido ser como Avendaño Valdés? ¿No? Para mezclar un poquito los que están y no están. ¿Quién no quiere ser un Forni Namanco? ¿Quién no quiere ser un Guillermo Chan? ¿Quién no quiere ser un Johan Camargo? ¿Quién no quiere ser un Gunter González Barrón? ¿Quién no quiere ser, pues, un Álvarez Caperochipi en el plano extranjero? ¿No? Porque todos, en nuestras vidas, jurídicas o no, tenemos referentes mentales, ¿no? Tenemos referentes, tenemos nuestros héroes. ¿Quién no quiere ser como su padre? Correcto, amable, atento, cariñoso, bonachón, ¿no? Un poquito a veces cerrado o muy, muy marcial, ¿no? Más allá de que hayan esas diferencias conductuales entre padres e hijos o entre padres y familia, todos humanamente, consciente o inconscientemente, tenemos un referente. Entonces ustedes recuerden, amigos, que puntualmente cuando los excesos del poder seducen a los árbitros, hay personas que están detrás de ustedes, ¿no? Les digo esto porque yo siempre, discúlpame que haga esta digresión, comparo fuertemente el hecho de que personas se vean involucradas en X actos, que obviamente no voy a mencionar, pero que se entiende que son emanados de esta conversación, ¿no? Muchas veces, quienes, por ejemplo, están con una prisión preventiva o con un internamiento al penal, es como las personas que, recuerdan ustedes, en el 2020 y 2021 tenían COVID. Quienes sufren no son los que tienen el COVID, quienes sufren son los familiares. ¿Recuerdan ese episodio, ¿no? Donde las personas se desesperaban por conseguir oxígeno, camas? Y muchas veces los jóvenes salían, decían, voy, quiero vivir, ya estoy el 2020 cerrado, 2021 sin miedo al éxito, voy a bailar, voy a comer a la calle, salgo sin mascarilla, voy a tomar. Pasaban los 15 días, ¿no? En que el virus, o los virus distintos, porque hemos tenido varios virus, ¿no? Hacían su acción y de pronto, pues, no era el enfermo el que corría detrás del hospital a rogar, a esperar en la puerta, a llamar por teléfono para conseguir un balón de oxígeno, ¿no? Sino la familia, o sea, los que están detrás de cada uno de ustedes y mío inclusive, ¿no? Entonces, el arbitraje también tiene eso, ¿no? Que una correcta conducta arbitral te lleva a que estés tranquilo y no se desesperen por tener lo que lógicamente el arbitraje, porque sí lo da, ¿no?
otorga. Muchas veces he visto colegas, ¿no?, que se desesperan, pues, por obtener arbitrajes mayores, pero las cosas van cayendo por su peso. Como les digo, cultiven sus nombres, cultiven su acción, ¿no?, para que lleguen a esos niveles a los cuales obviamente todos queremos llegar, pero con una buena conducta arbitral. Por ello es que precisamente el Estado, ¿no?, les comentaba, ha tenido el cuidado pues ahora de que los laudos arbitrales sean públicos. De cierta manera, por mandato legislador, el árbitro se convierte en una suerte de servidor público para efectos de diversas aristas, penales una de ellas, ¿no?, por el hecho de que cuando los conflictos, específicamente en materia de contrataciones públicas, lo resuelven los jueces privados, cabría pues una pequeña seducción del poder. Y entonces es por ello que así como el principio de publicidad arrastra a la jurisprudencia de las autoridades jurisdiccionales, también este principio de publicidad arrastra a los jueces privados, esto es, a los árbitros. Ya. Seguimos con las siguientes diapositivas. Ojo que estamos haciendo un recordaris o una retroalimentación, si ustedes quieren, porque tenemos un espacio bastante amplio. Y ojo que el ser humano está comprobado científicamente que aprende repitiendo, reiterando, ¿no? La conducta basada en el aprendizaje está demostrado científicamente. Hay una alta probabilidad de un 97% de que el cerebro humano recoja la información cuando repetimos conceptos, cuando reiteramos lo que ya estaba hecho, cuando desarmando un reloj buscamos armarlo, cuando desarmando una bicicleta tratamos de rearmarlo. Entonces por eso que me tomo el cuidado de poder regresar sobre instituciones sobre las cuales ya habíamos hablado. Porque el propósito mío, creo que como el de cualquier otro docente, bueno o malo, ustedes lo calificarán al final, es dejar huella en los alumnos, ¿no? Ustedes saben muy bien que lamentablemente por sus propias experiencias y la mía, lamentablemente, salvo, vuelvo a reiterar, salvo algunos momentos lúcidos, normalmente el curso de Derecho Administrativo ha sido pues un curso como para llenar, ¿no?, la currícula. Un curso poco estudiado, un curso sin feeling, un curso ritualista, un curso metódico, en suma aburrido, ¿no? Entonces, ustedes, imagínense si han tenido, digámoslo así, la experiencia poco adecuada de poder recibir así el derecho administrativo, con mayor razón dirán, ah, bueno, Dios mío, de nuevo lo voy a ver ese bendito curso. Bueno, tratamos de hacer un poquito la diferencia, ¿no? Porque aunque ustedes no lo crean también, mi formación es autodidacta, ¿no? Yo también, como muchos, sufrí pues con profesores, lógicamente me obvio los nombres, ¿no?, que no salían más allá pues de su espacio, ¿no? Quizás por su formación, su edad, qué será, ¿no? Tampoco no voy a juzgar acá porque como ser humano no busco ser empático, no busco culpable ni todas esas cositas, ¿no? Pero como les vuelvo a decir, siempre en los temas de derecho administrativo hay que ser un poquito más dinámico, hay que hacerlo con ejemplos, hay que de repente siempre referirse a cuestiones comparativas o analógicas para que también la materia sea un poquito más digerible, ¿no? Porque estos temas van a ser parte de su día a día, mis amigos. Y obviamente, ¿no?, con mayor detalle, quienes tienen, que también pasa normalmente, una formación bastante sólida en derecho civil, ¿no? Porque hay árbitros, en que ustedes no me crean, que me comentan ¿no?, como anécdota, que cuando ellos dijeron, oye, ser árbitro, Código Civil. Oye, un momento, tienes que leerte la ley de contrataciones, esa ley que te aburría cuando estabas en la universidad, tienes que leerte los reglamentos y tienes que leerte toda esa andanada, ¿no?, de disposiciones que cada cierto tiempo el gobierno va emitiendo sobre contrataciones públicas. Y cómo no, las sucesivas y siempre interminables
e inagotables reformas que se hace, o parchados, ¿no?, que emplea otro colega, parchados pues que se hace a la ley de contrataciones y su reglamento, y que buenamente, por un tema de seguridad jurídica y el impacto económico que implica para el Estado peruano y los postores, contratistas o cualquier partícipe de las contrataciones públicas, encontramos pues en la página de el organismo supervisor de contrataciones del Estado, ¿no? Porque muchas veces es difícil seguirle el curso a la legislación, y está probado, ¿no?, que cuando el Estado no publicita las reglas jurídicas, o sea, las leyes, normas o disposiciones jurídicas, como ustedes quieren llamarle, tiene un impacto pues en el mercado, ¿no?, en el acceso a bienes y servicios, incluido el ámbito de las contrataciones públicas. Siguiente diapositiva, por favor. A ver, ya con eso, miren, hemos dado un salto olímpico, pero un salto interesante, ¿no? Un salto interesante porque, como les vuelvo a decir, ustedes, si bien, siendo sinceros, no van a ver el 100 a 100 de las instituciones que estamos tratando, sí van a tener, de cierta manera, en mayor o menor medida, van a tener una alta posibilidad de poder verse involucrados en estos rubros, ¿no? Entonces, por ahí es que les hacía la precisión. Ahora, recordemos que el origen de los temas llevados a arbitraje tienen como sustento los denominados procedimientos de selección, mal llamados procesos de selección, ¿no?, sobre los cuales, obviamente, para tampoco no interferir, aplicando el principio de competencia a competencia, principio arbitral, ¿no?, para ello se dedican los profesores vinculados a las contrataciones del Estado, los míos el derecho administrativo en específico, ¿no? Implican precisamente el desarrollo de un procedimiento administrativo, lo que venimos hablando en las sesiones precedentes, y lo hemos reiterado hace poco, la actividad formal de la administración. Los procedimientos de selección son expresión de la actividad formal de la administración. Y para ello hay ciertos niveles, para decirlo a nivel de los videojuegos, niveles en los cuales funciona esta actividad formal de la administración. Esto es, los procedimientos. Para que ustedes entiendan cómo funcionan los procedimientos de selección, o sea, los procedimientos especiales, los procedimientos privativos de las contrataciones públicas en la ley de contrataciones, su reglamento, la directiva o disposiciones especiales, tienen que conocer el origen, la fuente, el nacimiento del procedimiento. Y esto se da precisamente con la fase del procedimiento administrativo. Ya habíamos dicho, precisamente, que la primera fase es la del inicio del procedimiento. El inicio, básicamente, tiene diversas formas. La primera de ellas es la de el inicio oficioso o de oficio de los procedimientos administrativos. Los procedimientos de selección son ejemplo típico precisamente de estos procedimientos de oficio. ¿Y qué implican estos procedimientos de oficio? Implican precisamente que el Estado hace conocer a terceros, o sea, los potenciales contratistas o contratista, ¿no?, a los postores, a los interesados, a terceros también vinculados a esos postores, la necesidad de contar con esos bienes y servicios. Entonces, de esa manera, digámoslo así, algo así como el cuadro de Adán con los deditos con Dios, ¿no? Que si ustedes se han dado cuenta, la parte donde se encuentra Dios, o el creador, para no hablar de Dios en sentido estricto, el creador, es un cerebro humano, no sé si ustedes se han dado cuenta. Implica ese momento mágico en donde se enciende el chispazo de las relaciones entre la administración, como requiriente de bienes y servicios, y los particulares. Entonces, hay un conjunto de ritualidades que las vamos a ir someramente analizando, ¿no? Porque esta es una parte de la sesión académica nutricia, o sea, de guía general, para que luego ustedes con su profesor de contratos del Estado o contrataciones públicas ya aterricen en cada procedimiento específico. Entonces, el inicio del procedimiento
y entre ellos el procedimiento de contrataciones, es de oficio. Básicamente, vuelvo a reiterar, en el caso de las contrataciones públicas, el procedimiento, lógicamente, es precisamente uno oficioso, ¿no? Porque con ello se entiende, pues, que el Estado requiere estos bienes y servicios de manera oportuna. Ahora, ¿por qué es importante, digámoslo así, detectar, entre comillas, el inicio del procedimiento? Porque a partir de él, ustedes van a poder, digámoslo así, coger ese famoso hilo rojo del cual se habla en la literatura juvenil, ese famoso hilo rojo con el cual se desarrolla la vida de los contratos públicos, pues, ¿no? Y esos temas, ustedes como árbitros potenciales, van a tener que regresar en el tiempo y en el espacio, así como la película Cuestión de Tiempo. Cuando ustedes vean estos conflictos arbitrales, su mente va a tener que hacer un proceso de regresión histórica, o sea, en el espacio y en el tiempo, para ver los orígenes del contrato, los orígenes de las prestaciones, los orígenes de las incidencias que son sometidas a arbitraje. Entonces, el inicio del procedimiento o del trámite o de las relaciones contractuales, para hablar en sentido abstracto, en sentido más amplio, en sentido general, va a implicar, pues, detenerse en el origen del procedimiento de contrataciones, del procedimiento específico. De esa manera vamos a, digamos, a tener una radiografía, si queremos utilizar la expresión, de si en realidad los procedimientos de selección o el procedimiento específico ha sido llevado adecuadamente, ¿no? Ahí les comentaba, por ejemplo, este caso, que para mí ha resultado toda una locura, por no decir de otra manera, de una entidad pública que convoca a un determinado procedimiento de selección, obtiene el resultado un contratista y ya pues contento, feliz, saltando, como decimos vulgarmente en el norte, en una pata del contratista, ¿no? Para proveer los bienes y servicios y lógicamente cobrar, ¿no? Le dicen, espérate hermano un momentito porque no tenemos certificación presupuesto. O sea, algo que se debió prever se da con la sorpresa que no se le había avisado de algo tan elemental como es tener certificación presupuestal. O sea, en castellano, platita del Estado para poder comprar, ¿no? Es como cuando uno le dice a alguien, oye, acompáñame a comprar un par de zapatos, ¿no? Un polo, una polera, ¿no? Y te vas contento y el pantalón, se me ocurre, pues está 200 soles y llevaste 50 soles, ¿no? Entonces, como que, oye, ¿por qué me hiciste perder mi tiempo si tú sabías o podías intuir o prever, ¿no? De que este pantalón podía tener ese precio, como también otro de menor precio. Si tú querías esa marca o ese modelo o esas características específicas, podías intuir que ese era el precio promedio y no un precio menor. Entonces, aunque ustedes no lo crean, esas cositas pasan en los contratos públicos, ¿no? Les digo esto porque cuando los profesores, bueno, y discúlpenme que lo digo con buena intención, ¿no? Hay profesores que muchas veces, como teorizan mucho, generan pues que el alumno entienda de que estos contratos públicos pues son una reunión de señoras del té, donde nos sentamos todos bonitos y sonreímos y contamos los últimos chistes de la farándula o de la reina Isabel, ¿no? Y termina el momento del té, nos servimos galletitas con mantequilla o con mermelada, terminamos y llegó la hora de retirarnos y nos vemos en la siguiente reunión del té, ¿no? Entonces, muchas veces pasa eso. Y hay colegas, les comento, que en sus primeros años, pues, se han visto defraudados, ¿no? Porque una cosa es la teoría en materia de contrataciones públicas y otra cosa es la práctica. Y hay cuestiones que a veces, pues, no están escritas y sobre las cuales, déjenme decirles, algunos no se atreven a escribir, ¿no? Porque dicen, oh, no, qué feo es que yo haga conocer esto,
estas cositas, el arbitraje, ¿no? Es como decir, pues, hasta en las mejores familias, ¿no? Conservemos la dignidad, ¿no? Pero también el arbitraje tiene sus vericuetos, sus cositas que no siempre son claras y precisas, y donde no siempre, ojo, y lo van a ver ustedes, no siempre el que dicen que es malo, ni el que es bueno, ¿no? Entonces, eso lo van a ver ustedes. Y lo van a detectar, obviamente, cuando ustedes, pues, en el curso de resolución de conflictos en materia arbitral, ustedes tengan que hacer una regresión mental. Esto es una regresión en el espacio y en el tiempo, o histórica, si cabe decirlo, ¿no? Para poder detectar en qué momento falló el procedimiento de selección, y esto generó un conjunto de contingencias que movilizan, pues, la actividad arbitral. Ya vimos el inicio, así con las particularidades propias del procedimiento, el procedimiento de contrataciones. Vuelvo a reiterar, de manera general, dado que el profesor especializado ya en materia de contrataciones lo dará de modo específico, sustancioso, obviamente. Pasamos a la etapa de ordenación. ¿Y qué implica, pues, la ordenación? La ordenación implica tener en cuenta tres aspectos importantes. El primero son las formalidades del procedimiento administrativo, en específico de los diversos procedimientos de selección. Cada procedimiento de selección tiene sus particularidades. Y obviamente, de modo transversal, para no repetir de modo general, de modo transversal, uno de ellos es la averiguación de los datos básicos que contienen los términos de referencia y las bases. Y ojo que, si ustedes pueden ver, el propio Estado viene haciendo esfuerzos, a los cuales siempre voy a aludir, ¿no?, para uniformizar las formalidades. Prueba de ello es que, dependiendo del tipo de procedimiento de selección, hay un referente de bases integradas bajo un formato, ¿no?, en donde las personas involucradas en las contrataciones públicas simplemente se vinculan a llenar los espacios en blanco vinculados al procedimiento de selección en específico, ¿no? Ese es un modo por el cual el Estado, pues, busca reducir la arbitrariedad de quienes requieren bienes y servicios, ¿no? Y entonces las personas que van a conocer las bases, los términos de referencia, puedan tener predictibilidad del propio Estado, de modo tal que no resulte, pues, beneficiado arbitrariamente un contratista que no cumple los requisitos o requerimientos. Entonces, por ello es que uno de los elementos claves, sobre el cual hemos hecho alusión puntualmente, es el tema de las formalidades, o lo que es lo mismo, la actividad formal de la administración, ¿no? Por otro lado, está el tema de la unidad de vista. No hay preclusión en los procedimientos administrativos como regla general, algunas excepciones por ahí mínimas. El tema de los procedimientos de selección va calzado en ello. No puede haber preclusión porque la finalidad de las contrataciones públicas es dar bienes y servicios a los ciudadanos, prestaciones. ¿Qué pasaría, por ejemplo, no? Si se me ocurre, un hospital público requiere 10 tomógrafos porque tiene un alto índice de personas en su circunscripción territorial que vienen con problemas derivados, se me ocurre, de una mala alimentación, o de la exposición a antenas telefónicas, o producto de casos de violencia familiar. Y entonces convoca a un procedimiento de selección y uno de los postores objeta el procedimiento de selección y se paraliza todo. La persona que requiere el servicio, el ciudadano común y corriente, el destinatario de los servicios de la administración, no va a esperar que se solucione el conflicto entre los postores para recién decir, ahora sí puedo contar con un tomógrafo. No, no, no. Imaginemos este caso multiplicado, ni siquiera por los departamentos que tenemos, y que es fácil conocer que son 24 más la provincia constitucional del Callao, ¿no? Sino imaginemos esto a nivel de distritos o provincias, si quieren ustedes, ¿no? Entonces imagínense la cantidad exponencial de casos que serían irresolubles, y entonces no tendría sentido tener una ley de contrataciones
tener un reglamento y mucho menos tener pues la posibilidad de que estos temas en su momento se lleven pues a arbitraje. Entonces, por ello es que cabe esta precisión del legislador de decir un momento, mira, en estos procedimientos, ¿no? En estos procedimientos, cabe pues que el trámite de los procedimientos de selección continúe y toda cuestión, digámoslo así, incidental, se solucione mediante los canales adecuados, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, revisan, y miren qué interesante lo que les voy a decir, si ustedes revisan la ley de contrataciones y su reglamento, incurre en responsabilidad del funcionario que dice chepe y contra, voy a solucionar los conflictos que se han generado y no me interesa, como dijo cierta política, ¿no? No me interesa que se perjudiquen 10.000, 20.000, 30.000 personas, ¿no? Entonces, en el ámbito de las contrataciones públicas, la regulación legal dice un momento, si hay cuestiones incidentales o temas irresolubles o aspectos que delucen el procedimiento, eso va a ser tratado en su momento. Porque si no se paralizaría toda la actividad contractual y por ende se incrementarían los casos arbitrales, ¿no? Lo cual, obviamente, desde el punto de vista económico, ¿quién no estaría feliz? Pues, ¿no? Que todos los días tengamos arbitraje. Pero la función arbitral no se trata de eso, o sea, no se trata, como ocurre en ciertos casos en nuestro país, ¿no? Que un carro, que un vehículo que lleva alimentos o productos no perecibles se choque, se desvíe y todos los ciudadanos vengan y se cojan las cosas, ¿no? Tampoco se trata la función arbitral de hacer leña del árbol caído, ¿no? No, técnicamente, aunque suene un poquito duro decirlo, la función arbitral no se trata de aprovechar la desgracia. La función arbitral se trata precisamente dentro de un marco ético de solucionar conflictos adecuadamente, sea que tenga razón y la demuestre así el Estado, la entidad, o sea que lo demuestre y lo alegue oportunamente el contratista, o los sujetos en general que han llevado el asunto al árbitro, pues, ¿no? Entonces, por eso es puntual establecer lo que ya vengo diciendo, ¿no? Y lógicamente, en tema de contrataciones públicas, como en tema de los procedimientos en general, el expediente único. Con eso uno asegura que no hayan actuaciones de la administración ni también de los participantes del tráfico administrativo, del tráfico contractual o de las relaciones contractuales escondidas, ¿no? Recuerdo casos precisamente donde muchas veces se retiraban hojas de las bases integradas, por ejemplo, ¿no? Casos que inclusive fueron llevados a sede penal, ¿no? Y se los digo, obviamente, quitando algunos datos esenciales, ¿no? De instituciones y de personas y de contratistas, porque son casos bastante sensibles, pero ocurren, y es bueno que también ustedes sepan que así se dan estos casos, ¿no? Siguiente diapositiva. Pasamos a la fase de instrucción, que ya precisamente ya les había señalado. ¿Qué es la fase de instrucción? Es la fase precisamente donde este móvil denominado procedimiento de selección o procedimiento de selección se desplaza a nivel de la carretera de las contrataciones públicas. Implica un conjunto de actuaciones formales, materiales, contractuales, convencionales, inspectivas, limitativas, a través de las cuales se va a ir formando, disculpen la expresión, la carnecita del procedimiento de selección específico. Entonces, la actividad de instrucción es la actividad que alimenta, que robustece, que le da los músculos al procedimiento en materia de contrataciones públicas. También hemos visto el fin del procedimiento administrativo. Normalmente, en el caso de las contrataciones, se da con la famosa adjudicación. No obstante, hay situaciones donde, por ejemplo, se somete a debate o escrutinio otras actuaciones, como por ejemplo, el propio acta de adjudicación, el debate sobre los mayores metrados, ¿no?
el debate, por ejemplo, sobre si las prestaciones en materia de contrato incluyen prestaciones accesorias o no, o el hecho de que determinados bienes y servicios también incluyen como parte de las prestaciones los repuestos del mismo, o servicios conexos como el servicio técnico, de lo cual hablábamos en la sesión precedente. Entonces, esas cositas son las que muchas veces también delimitan el curso del procedimiento de selección. Siguiente diapositiva. Vamos un poquito más allá. A ver, aquí sí quiero detenerme. Porque, a ver, los procedimientos de selección son son procedimientos sujetos a evaluación previa. ¿Qué significa un procedimiento sujeto a evaluación previa? Lo que muchas veces hacen las jóvenes parejas, o bueno, hacían, en el mundo ya todo ha cambiado con el espacio digital, donde muchas veces cuando uno como caballero, ¿no?, se enamoraba de una persona, y ahora digo una persona y no necesariamente una mujer, porque el mundo ha cambiado también y se respeta obviamente, y te decían voy a pensarlo, ¿no? Y entonces te veían la actitud, si eras cordial, eras un caballero, la dejabas a la persona, para no decir solamente la dama, ¿no? Y todo eso. Algo así es el procedimiento de evaluación previa. Así como las parejas en algún momento decían, ah, bueno, en base a los datos que me brinda esta persona, es confiable, es atento, amable, caballeroso, ¿no?, una persona sana, con esa persona sí le voy a aceptar estar, ¿no? Algo así es el procedimiento de evaluación previa, para que usted un poquito me entienda, ¿no? El procedimiento sujeto a la evaluación previa significa que la administración, como la dueña del procedimiento, pero que no necesariamente lo es, a fin de cuentas, porque también participan en el plan de las contrataciones diversos sujetos, evalúa las propuestas efectuadas por los sujetos que se incorporan a la actividad contractual. Entonces, en el procedimiento de evaluación previa, como su nombre lo dice, se van a evaluar mediante este detalle o derrotero del tráfico administrativo cómo es que determinada persona natural o jurídica puede acceder a la calidad de contratista. Normalmente, vuelvo a decirlo, normalmente, los procedimientos de selección están sujetos a la técnica de la evaluación previa. Por otro lado, hay ciertas fases, ojo, mucho detalle con lo que voy a decir, hay ciertas fases fuera del espacio formal del procedimiento de selección, donde pueden haber momentos en donde nuevamente aparezca la técnica de la evaluación previa o los casos en donde precisamente se dé la aprobación automática. Por ejemplo, ¿no?, hay diversas instituciones de las contrataciones públicas donde te dicen, ¿no?, si presentada la solicitud, se me ocurre, ¿no?, de ampliación de plazo, por ejemplo, y no hubiera respuesta, se entiende aprobado automáticamente. Para darles una idea. ¿Qué implica la aprobación automática? Que simplemente la autoridad administrativa, en este caso la entidad para efectos de las contrataciones públicas, va a evaluar que los requisitos que te pide la ley, porque tampoco es que yo evalúo cualquier cosa ni a los criterios que yo quiero, ojo, no se puede ser arbitrario, coinciden con aquello que el contratista o el partícipe en las contrataciones me está planteando. Si son 5 cosas que pide la ley y las 5 las cumple el contratista o el sujeto partícipe, genial, aprobación automática, ¿no? Y estos temas son relevantes para que ustedes pues puedan evaluar en qué momento algo que debió ser calificado como evaluación previa fue incorrectamente evaluado como aprobación automática y generó problemas susceptibles de ser llevado a arbitraje, y cuando ocurre también lo contrario. Siguiente diapositiva. Ahí avanzamos un poquito más. Recuerdan que había un cuadrito. A ver, vamos más allá.
Uy, caramba. Son las 9 de la noche, me dicen. Yo, la verdad, disculpen, estaba con la idea que estábamos hasta las 9:30. Estos temas me apasionan bastante. Dejamos por el momento la sesión académica, porque tengo entendido que también ustedes deben cenar. Y lógicamente la sesión ha sido más larga que de costumbre. Vuelvo a reiterar, yo estaba con la idea de que teníamos hasta las 9:30. Por eso seguí de largo y hice esta retroalimentación. Pero igual no hemos perdido nada, en realidad hemos reforzado algunos conceptos, hemos permitido participar a compañeros, a participantes, valga la cuasi redundancia, que quizás no estuvieron en su momento, ¿no? Entonces creo que quizás por el momento damos por cerrada la sesión y de la misma manera tampoco es que nos vamos a poner muy tristes porque creo que nos vemos mañana, ¿no? Así que si hubiera alguna pregunta o interrogante o participación, me la hacen conocer, no hay ningún inconveniente, y la resolvemos. Caso contrario, pues daríamos por cerrada por este momento la sesión académica. Estimados alumnos, buenas noches. Si nadie tiene alguna pregunta para el doctor Guamán, ya para culminar la sesión. Bueno, todo ha quedado muy claro. Muchísimas gracias por su excelencia de ponencia, doctor Guamán. Ya nos encontramos el día de mañana. Hasta luego. Hasta luego con todos. Muchas gracias, estimados amigos. Muy buenas noches, un grato abrazo para ustedes y hasta mañana. Gracias.